Suárez, que es un profesional bastante destacado en el ámbito comercial, tiene una formación muy interesante y trabaja actualmente en el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Está en el área de negociaciones comerciales, ¿no? Ese ministerio que tiene que ver con este tema. Así que vamos a venir a escuchar a Carlos y extraer algunas conclusiones y aprovechar su estadía aquí, ¿no? Porque él, bueno, tiene una formación interesante y de alguna manera es el referente, ¿no? Acerca de qué está haciendo el país hoy día en las negociaciones internacionales, ¿no? Entonces, les invito a escuchar y yo te agradezco, Carlos, por haber venido una vez más aquí a la EPC, donde siempre esperamos funcionarios del hospital y también del sector privado. Yo te lo voy a poner. Entonces, adelante y aprovechen acá. Que venga a explicarles un poco qué es y cómo se hacen las negociaciones. ¿Sí? Si se preguntan ustedes estudian comercio internacional. No. Negocios internacionales. Hay que tomar en cuenta dos factores. Yo enseño y yo trabajo en comercio. No es lo mismo comercio que comerciante, ¿sí? Nosotros no vendemos nada. Lo que nosotros hacemos es dar condiciones para que el comercio fluya por los agentes económicos. Nosotros nos encargamos de que haya condiciones para que ustedes exporten de manera más factible o para que los agentes económicos importen sin que haya barreras, dando sobre todo una certidumbre al comercio internacional. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros vemos? ¿Qué es lo que nosotros trabajamos? Yo soy jefe de la unidad de negociaciones comerciales. Entonces, todos los acuerdos que tienen que ver con comercio, en algún momento pasan por mi oficina. Todas las normas que en algún momento tienen o están vinculadas al comercio, todas las normas nacionales, en algún momento pasan por mi oficina. Y nosotros nos basamos en ciertos acuerdos internacionales. Nos basamos en el contexto y el mandato de la Organización Mundial de Comercio, que es nuestro paraguas general. Luego nos basamos en los acuerdos de complementación económica, que es el tema de la LADI, los bilaterales, las preferencias unilaterales, los BIDs, los acuerdos regionales y los acuerdos que están en negociación, que es algo que les voy a ir a explicar. Empecemos con el mandato del sistema multilateral de comercio. ¿Alguien ha escuchado? Ustedes han debido ya pasar. ¿A qué semestre están? Habían debido llevar a Organización Mundial de Comercio. ¿Sí? Entonces, si yo les preguntara ¿cuáles son los dos principios fundamentales que rigen el comercio? ¿Qué me respondería? El Google no lo responde. Es algo que tienen que saberlo. Dos principios fundamentales. ¿Los principios de la OMC? Sí, dos. Reciprocidad. No discriminación, pero tiene un nombre específico. Y el trato de la nación. Nación más favorecida y trato nacional. ¿Sí? Son los dos pilares fundamentales que rigen el comercio. ¿Sí? Pero a esos hay ciertas excepciones que también las vamos a ir analizando un poquito más adelante. Principio de la nación más favorecida. ¿Qué quiere decir? Que no debo discriminar entre mis socios comerciales. Esto es algo que a los que ven comercio tienen que saberlo de memoria. Cualquier favor, privilegio o inmunidad que yo otorgue a un país debe hacerse inmediata e incondicionalmente extensivo a los demás miembros. Dos términos que nacen ahí, país y miembros. Si yo le doy una preferencia o un privilegio a un país que no es miembro del OMC, debo hacerlo extensivo a los demás miembros. Eso es un principio básico. ¿Sí? Con eso no discrimino entre mis interlocutores comerciales. El principio de trato nacional. ¿Qué significa trato nacional? Que yo no debo discriminar entre mis productos nacionales y los productos importados. Mucha gente les va a decir, por si acaso, cuando hablas de nación más favorecida, hablas de aranceles. Y cuando hablas de trato nacional, hablas de impuestos. ¿Sí? Esto es una media verdad. Porque cuando hablamos de trato nacional, hablamos de cualquier favor, privilegio, inmunidad o mecanismo que esté vinculado al impuesto, al transporte, a la venta, a la oferta para la venta o a cualquier otro factor que afecte la venta en el mercado interno.
Eso deben de tenerlo claro. O sea, quiere decir que si yo impongo un impuesto, tiene que ser el mismo impuesto para el producto importado. Si yo impongo una medida en cuanto a la cantidad de producto nacional para un producto que voy a producir, o sea, un insumo nacional para un producto final, el ejemplo, me prestas tu botella. Para esta botella de Coca-Cola, el insumo debería ser el agua boliviana y la botella boliviana, ¿sí? Para que entre en el mercado. Eso no se puede en trato nacional. Eso está prohibido, o sea, no estamos hablando de impuestos, sino de los insumos que se constituyen para formar este producto final. Luego está el respeto a las consolidaciones. Cuando hablamos de las consolidaciones nos referimos al arancel consolidado. ¿Sí? ¿Qué entendemos por el arancel consolidado? El máximo nivel que se puede cobrar a un producto. En el caso de Bolivia, las consolidaciones están en 40%. Eso quiere decir que no podemos cobrar más de 40% a ningún producto. En los años 94, 95, cuando Bolivia se adhirió a la OMC, el tema del 40% parecía pues un techo muy alto. Nunca pensaron que el desarrollo se iba a dar tan grande que 40% es nada en la situación actual. Hace poco hacíamos un análisis porque había el problema de que el arancel ya no se constituye en una barrera y la industria nacional va desapareciendo poco a poco. Me decían, ¿cuánto hay de arancel en el mundo? Entonces hicimos una comparación y dijimos, bueno, depende en qué. Hay productos, como en Corea, el arroz, que tiene un arancel de 800%. Hay productos en Colombia que tienen un arancel de 400%. O sea, ¿y por qué tenemos nosotros en 40%? Bueno, a mí no me pregunten, les dije, la situación es esta. Y ya no tenemos otra solución que convivir con el 40%. Desde el 94 hasta el 2006, todos nosotros convivimos con una situación arancelaria que era 0, 5 y 10. O sea, el máximo arancel que cobrábamos era 10. Desde el 2006 a la época, esa situación ha cambiado sustancialmente. Hay muchos productos que cuando ingresan al país pagan 40%, porque hay que proteger de alguna forma a la industria nacional. A eso se refieren las consolidaciones, al máximo nivel que puedes cobrar. Entre el consolidado y el aplicado, quiere decir que mi aplicado puede ser menor a mi consolidado, pero que máximo puede llegar a mi consolidado. Luego están las prohibiciones, que se refiere a utilización de contingentes. Bolivia no tiene esos mecanismos. Cuando nos adherimos a la OMC dijimos, no, la distancia entre el mar y el país es tanta que ya es una barrera arancelaria. Nunca pensábamos que China iba a llegar tan barata a Arica y entrar como si nada. Luego está el término de la transparencia. Tenemos que ser transparentes con la normativa que utilizamos al momento de nuestro intercambio comercial. El principio de OMC está en varios acuerdos. El principio de nación más favorecida está en varios acuerdos. ¿Sí? Está en el GATT, que es en el de bienes. Está en el GATT, que es el Acuerdo General de Comercio de Servicios. Y está en el TRIPS, bueno, que en el término es el ATI, el Acuerdo de Propiedad Intelectual. Pero también está en el Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, y también está en el Acuerdo de Obstáculos Técnicos Sanitarios. Entonces, el principio de nación más favorecida abarca todos los acuerdos que conforman la OMC. ¿Sí? ¿A qué se refería? A aranceles, otras cargas, transferencias, métodos de producción, impuestos, cargas, leyes, reglamentos, prescripciones. O sea, el ámbito de nación más favorecida es bastante. El alcance puede ser tanto de jure o tanto de facto. ¿Qué entendemos por de jure o de facto? ¿Sí? De jure es que está en una norma. De facto es que no está en una norma, pero que se nos aplica. ¿Sí? Se han dado muchos casos donde la medida no se aplica de jure, pero sí se aplica de facto y genera una barrera al intercambio comercial. Y este es otro término, productos similares. El principio de nación más favorecida no quiere decir que al agua que viene de Brasil y a la Coca-Cola, que tiene el amigo de ahí, que viene de Perú, se debería cobrar aranceles diferentes, son productos diferentes.
debería tener arancel diferente. Cuando hablamos de productos similares, hablamos de 3 principios que tienen que tomarse en cuenta cuando se evalúa el principio de nación más favorecida: la clasificación arancelaria, los usos finales del producto y las características físicas del producto. Si bien la clasificación arancelaria entre agua y Coca-Cola es distinta, la composición del agua y la Coca-Cola es distinta, los usos finales no son los distintos. Ambos están destinados a calmar la sed. ¿Sí? Entonces, como aquí a un amigo le gusta tomar Coca-Cola y a una amiga le gusta tomar agua, los gustos del consumidor también representan si debe o no discriminarse en esos productos. Eso quiere decir que si yo decido proteger el agua para que no venga el agua brasilera a nuestro mercado, también debo proteger a la Coca-Cola y subirle el arancel a la Coca-Cola, porque si no se consideraría una discriminación. El trato nacional está en los mismos acuerdos, ¿sí? GATT, propiedad intelectual, sanitarias y OTCs y los demás acuerdos, ¿sí? Pero en GATT, como pueden ver, hay un asterisquito, ¿sí? La diferencia entre el comercio de bienes y el comercio de servicios se distingue de la forma en que uno asume el compromiso, ¿sí? En el caso de bienes, es una lista negativa. Eso quiere decir que todos los productos están incluidos, excepto los que yo no quiero que estén incluidos, ¿sí? En el caso del GATT, es una lista positiva, o sea que es al revés. Que en este caso, los productos que están incluidos son los que yo quiero que estén incluidos. No productos, sino servicios quiero que estén incluidos, ¿sí? En el caso de Bolivia, en el GATT tenemos un arancel consolidado de 40. En el caso de servicios, solo tenemos 4 sectores, ¿sí? Telecomunicaciones, banca, bueno, servicios financieros, como se llama, servicios hospitalarios y servicios de turismo en, no sé qué, creo que guías de turismo. Pero aquí volvemos a entrar en otro término, refiriéndonos a bienes, productos directamente competitivos. Cuando hablamos de trato nacional, hablamos de productos que son directamente competitivos entre sí y sí se les puede tratar de forma diferente. Ustedes son universitarios, deben saberlo mejor. La cerveza y el whisky son productos diferentes. ¿Directamente competitivos? Sí, totalmente. Entonces, cuando vemos de cobrar un impuesto, no podemos decir la cerveza, el ICE de la cerveza no va a ser 25%, va a ser 10%, pero el ICE del whisky va a ser 35%. ¿Sí? Estamos en el derecho soberano de implementar los impuestos que queramos, pero cuando los productos son directamente competitivos, como en el caso del whisky y la cerveza, puede cobrarse o nos pueden reclamar de que estamos discriminando. Imagínense, hay un caso típico que es el que se utilizó en Japón, que se hizo que el sake pagaba un impuesto interno de 10%, mientras que el whisky pagaba un impuesto interno de 40%. Entonces los gringos dijeron, eso es discriminación. Los japoneses dijeron, no, el whisky está hecho de papa, el sake está hecho de arroz, son características diferentes, y eso nos llevó a un panel donde se agarraron Estados Unidos y Japón, y el panel dijo, no, 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 son productos directamente competitivos. Y aquí entra un término que se llama los gustos del consumidor. Gustos y preferencias del consumidor. Si tú tienes un impuesto barato para hacer que sea fácil consumir sake, estás discriminando el consumo de whisky. Entonces estás obligando a que el gusto y la preferencia del consumidor, en vez de ir al whisky, vaya al sake, que es un producto nacional, y lo estás protegiendo, eliminando del mercado el whisky. Entonces, cuando hablamos de trato nacional, hablamos también de productos directamente competitivos. Hay ciertas medidas que nos permiten la protección. Hay las medidas de salvaguardia, hay las medidas antidumping y las medidas compensatorias. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir qué es una medida, qué es un dumping? ¿Qué es el dumping? Cuando los precios menos del costo.
Cuando un producto es vendido en un segundo mercado a un precio inferior del que se vende en el mercado donde se produce. Eso es, están correctos. Una medida antidumping es aquella que te permite subir el arancel para compensar el daño que tiene que causarse. Veamos los tres ejemplos. Una salvaguardia, un antidumping y una compensatoria. La compensatoria es cuando hay una subvención por parte del Estado a una empresa. Pero para aplicar cualquiera de estas tres medidas, ¿qué requisitos tienen que cumplirse? ¿Cómo demuestras que hay dumping? ¿Cómo demuestras que hay una salvaguardia? Ese es un poco la... Eso es lo difícil. Es acceder a la información de la empresa. Tienes que cumplir tres requisitos básicos. Uno, un incremento sustancial de las importaciones. Dos, una demostración de daño a la rama de producción nacional. Y tres, una relación causal entre el incremento de las importaciones y el daño causado a la rama de producción nacional. Ahí es donde están correctos. El problema no es demostrar que hay un incremento de la importación, ni demostrar que existe un daño, sino que hay una relación causal entre yo compro más y la rama de producción se está deteriorando. ¿Por qué es el problema ahí? ¿Qué pasa si yo soy un productor peruano de mesas y tengo mucha gente trabajando en esa con un nivel educativo bajo, con un nivel salarial bajo? Soy competitivo, puedo vender, ¿sí? En cambio, en otro país, el que hace mesas tiene un doctorado en economía, tiene un doctorado en mesas, tiene un doctorado en madera, entonces es un tipo al que hay que pagarle mucho, ¿no? Y produce pocas mesas. Entonces no hay una relación causal entre el incremento de las importaciones y mi deficiencia en mi producción. Ahí nace el problema, ¿sí? Hay que tomar en cuenta que no es solamente el acceso a la información, sino la demostración del daño que ocurre entre el incremento de la importación y el daño a la rama de producción. La salvaguardia es un incremento de las importaciones. El dumping es un proceso privado. Y la subvención es un proceso que da el Estado. ¿Qué entendemos que es una subvención? ¿Cómo sabemos que el Estado está generando una subvención? Nosotros subvencionamos la gasolina, ¿no ve? ¿Por qué no nos demandan? ¿Por qué nos dicen, no, Bolivia subvenciona la gasolina, deberíamos demandarnos y deberíamos tener 50.000 juicios? ¿Por qué? No hay esa relación directa. Para que un producto se considere una subvención, estás en lo correcto. Para que un producto se considere una subvención, tiene que cumplir ciertos requisitos. Uno, tienen que ser fondos públicos. Ok, la gasolina cumple fondos públicos. Uno, tiene que estar destinado a una rama de producción nacional. Y tres, tiene que generar un beneficio. Oye, la gasolina no está destinado a una rama de producción nacional. Está destinado a todos nosotros. Entonces, en el caso de la gasolina, no se considera una subvención. ¿Sí? Por eso no nos demandan. O sea, tampoco estamos tan chiflados como para tener medidas. Hay ciertas excepciones que nos permiten alejarnos del principio de nación más favorecida, no del principio de trato nacional. ¿Sí? ¿Cuáles son esas excepciones? Artículo 24 del GATT, decisión del 79 y decisión del 71. ¿Cuáles son esas? Los TLCs. La decisión del 79, que son las zonas de integración, llámese Comunidad Andina, llámese Mercosur, llámese ALADI, y luego está la relativa a los SGPs. ¿Sí? Bueno, que están aquí. No quiero pasar, porque sé que solo tengo poco tiempo. Lo que me pidió esta vez que venga a explicarles es un poco cómo negociamos nosotros. O sea, ya han entendido cuáles son los principios en los que yo tengo que moverme y un poco ver dónde estamos. ¿Sí? Y he decidido separarlo por áreas donde negociamos. ¿Sí? Vamos a empezar en OMC. Una de las cosas que tienen que saber es que hay ciertos compromisos que uno asume en el ámbito multilateral. Y de repente eso les va a servir, que se llama el mecanismo de examen de política comercial. El último examen de política comercial que dio Bolivia fue en 2005. ¿Sí? Después de mucho pelear y mucho insistir, vinieron mucha gente, decidimos dar el examen nuevamente este año. Entonces, si ustedes quieren saber cómo es la política
desde el punto de vista del Estado y desde el punto de vista de la Secretaría, los documentos ya están cargados en la página de la OMC y pueden descargarlos. Y si les gusta leer 280 páginas de la OMC, pero si quieren un resumen, hay el de 17 páginas que hicimos nosotros, ¿no? Entonces, para que tengan dos visiones diferentes. ¿Sí? Pues yo tuve que leerme el informe de la Secretaría porque para eso me pagan y no somos tan malos, ¿no? Hay ciertas cosas que las pusieron, pero es un texto que te va a decir cuál es la Bolivia que hay ahora. Desde el punto de vista de alguien que no forma parte de este gobierno, que no odia este gobierno y que solamente quiere ver números y que los números reflejan. No es malo el informe, tampoco es bueno, pero tiene sus características que hay que leer, ¿sí? Bueno, vamos a lo que estamos viendo ahora. La Organización Mundial de Comercio, ¿sí? Nosotros participamos de varios grupos, del G20, G33, las pequeñas economías, y vulnerables, el grupo Kervis, que son entre otros. ¿Cómo negociamos cuando nos toca ir al ámbito multilateral? En el ámbito multilateral somos 163 países, entonces, si bien tu voto representa lo mismo que el voto de Estados Unidos, ¿cómo sumas pequeños votos para que haya un consenso? Y es así como trabajamos. Vamos viendo, por ejemplo, en el G20 buscamos la eliminación a los subsidios a la exportación. ¿Por qué? Porque esto distorsiona el comercio mundial y queremos. Entonces, lo que vamos haciendo, bueno, dice G20 porque éramos 20, pero al final ahora somos como 33. En el G20 lo que hacemos es unirnos y encontrar opiniones o criterios uniformes y tratar de encontrar una propuesta uniforme. Es así como negociamos en el ámbito multilateral. Solos es muy difícil avanzar, entonces lo que vamos haciendo es juntar pequeños grupos que tengan un criterio igual al nuestro y empezar a lanzar propuestas. Esas propuestas generalmente son adoptadas por otros grupos. Generalmente las propuestas que salen del G20 son adoptadas por el grupo africano, que son como 90 países. Entonces, si tienes el apoyo de los africanos, es muy probable que tu propuesta vaya a avanzar, ¿sí? Luego está el G33. ¿Cuáles son las políticas del G33? El comercio mundial va regulando muchas cosas. Han escuchado hablar seguramente del TPP o del TPIP, que son los mega acuerdos regionales, el TISA, el CONCEP, varios de esos, ¿no? El RCEP, que es de los chinos, y varios de esos acuerdos. Entonces, muchas de esas políticas de los acuerdos regionales se van volviendo el instrumento para esta negociación multilateral. Porque cuando no puedes avanzar en el multilateralismo, te vas al regionalismo, constituyes un buen grupo y luego esa norma la llevas al multilateralismo y los que han adoptado esa norma ya no les cuesta, ¿sí? Ya no es un sacrificio para ellos, es un sacrificio para los que no decidieron adherirse. Por ejemplo, el tema del TPP es uno de los más claros. El TPP tenía una normativa en lo referente a normas laborales y normas ambientales muy liberal, que permitía que el sector privado básicamente haga lo que le daba la gana, ¿sí? Con la entrada de Trump muchos temblaron. Muchos temblaron en el sentido de, ¿y ahora qué va a pasar con el mundo? Y de repente lo ves en Trump y dice, ya no quiero ser parte del TPP. China, bueno, no China, en este caso Japón, varios países asiáticos dijeron, puta, ¿y ahora qué pasa? ¿Qué nos va a pasar a nosotros? Pero los países que no éramos parte de ese acuerdo y que con el tiempo sabíamos que se iba a multilateralizar los compromisos de eso, quedamos medio tranquilos, porque al final una norma que nos obligaba a cortar las manos en la regulación nacional se estaba sacando del momento internacional y quizá venga más adelante cuando ya estemos más preparados. Eso es lo que hacemos en el G33. Buscamos apoyos para evitar que las medidas de mantener espacios para la aplicación de políticas públicas que garanticen la seguridad y la soberanía alimentaria, el desarrollo rural y la sección de los campesinos. Uno dice, bueno, los campesinos están bien para Bolivia, arte indígena, bien para el Perú, bien para algunos países pobres, pero no es así. Si ustedes se ponen a pensar, la política agraria común de la Unión Europea representa casi el 40% del presupuesto europeo. Hay más para la agricultura que para las armas y para la seguridad en Europa. Entonces no es un tema menor cuando hablamos de las familias campesinas.
Entonces, no es la familia Ingalls, más o menos, lo que estamos viendo, sino son empresas transnacionales que están encargadas de protegerse. Eso trabajamos en el G33 y lo hacemos a través de grupos para lanzar esas ideas. Luego vamos al grupo de las pequeñas economías y vulnerables. ¿Sí? Hay ciertas medidas que necesitamos para aplicar el desarrollo. Ahí es donde trabajamos con las economías pequeñas y vulnerables. ¿Sí? En principio este no era un grupo reconocido por la OMC hasta que hicimos tanto escándalo durante la reunión en Bali que dijeron ya existe. A partir de ahora, tu certificado de nacimiento y serás reconocido por la Secretaría General y por los organismos de la OMC. ¿Sí? Estos son un par de párrafos. Bueno, si ustedes leen esto, lo he sacado del examen de Bolivia, por si acaso. Estos son párrafos que hemos metido, y es que Bolivia tiene un sector exportador muy fuerte. Es por eso que el grupo de las pequeñas economías y vulnerables se vuelve importante para nosotros, ya que es un mecanismo para desarrollar políticas internas de desarrollo. ¿Sí? ¿Qué políticas internas de desarrollo me dirán ustedes aplicados? Muchas de las políticas que se dan, llámese, un tema es claro, el tema del seguro agrario, que no existía, que hemos tenido que adecuarlo a las normativas del OMC, son mecanismos que significan que podemos aplicar políticas nacionales para incentivar el desarrollo de la agricultura. ¿Sí? ¿Qué más buscamos como Bolivia? Y es algo que vamos buscando apoyos. Uno de los grandes mecanismos es que se tiene que dar una mayor liberalización. Cuando yo hablo de que quiero un mejor acceso, ¿cómo voy a llegar a Corea y decirle, aquí está mi quinoa? Lo siento señor, su quinoa califica en cereales y los cereales en Corea pagan 800%. O sea, pero este cereal no compite con ninguno de los tuyos, es quinoa, no es arroz. Me va a decir, ¿sabes qué? No, porque eso hay que multilateralizarlo. Entonces, lo que vamos haciendo es aplicar una mayor liberalización en el marco de la nación más favorecida, que no haya discriminaciones. ¿Sí? Tomar en cuenta los productos tropicales. Hicimos una negociación y vimos que hay ciertos productos que afectan en los productos tropicales. Entonces decidimos que desde dos paralelos que dividen el mundo, hay solamente países en desarrollo o países menos adelantados. Y dijimos, aquí hay ciertos productos que no se producen en el resto del mundo. Entonces, lo que ustedes deberían decirnos es que estos productos que no se producen en el resto del mundo los llamaremos productos tropicales y los países desarrollados den un acceso inmediato a estos productos. Es una negociación que la vamos avanzando poco a poco. Lo que pasa es que cuando hay muchos pobres, hay muchos requerimientos y muchas demandas. Entonces yo digo, Ecuador me decía, yo soy pobre y solo produzco plátanos, entonces los plátanos deberían estar en esta medida. Oye, si yo sumo tus exportaciones de plátano, representan el 60% de tus exportaciones y sacamos hidrocarburos, entonces no eres pobre pues en plátanos. Entonces soy pobre en flores, decía Colombia. No pues, igual, tus flores ¿cuánto representan en tus exportaciones totales? Entonces hay que identificar ciertos productos donde no seamos competitivos o dominantes en el mundo. ¿Sí?